Dios algo, Señor, tú has perdonado todas nuestras afrentas, Señor. Y nos pides también, Señor, que crezcamos en tu presencia, Señor. Quieres que seamos, Señor, a la estatura de tu Hijo, Señor. Damos gracias por ello, Señor, y esta reunión y esta enseñanza la coloco delante tuyo, Señor, suplicando, Señor, que seas tú proveyendo las palabras que deben de ser pronunciadas, Señor, para que quede lo tuyo y lo nuestro, Señor, sea dejado a un lado. Gracias, Señor. La hermana Elena terminó con un precioso recordatorio de que somos uno con todos los demás hermanos. Pero ese ser uno con todos los demás hermanos nos recordaba allí, nos recuerda la palabra, es en torno de nuestro Señor Jesucristo. En el hecho de que Dios está obrando en nuestras vidas, nos ha dado a su Hijo, el unigénito del Padre, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, esa es una obra preciosa del Señor, nos la recuerda en Juan 6:29, y allí mismo el Señor Jesús les dijo a los que estaban allí. Respondió Jesús y les dijo: esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, la obra de Dios es una obra preciosa, ¿verdad?, que se hace a través del Hijo. Él nos da a su Hijo, y allí empieza toda una obra que el Señor quiere que se haga para la posteridad. Esta unión que el Padre quiere que se haga, ¿verdad?, a través de su Hijo, es en sí lo que es la iglesia. La iglesia que el Señor quiere que sea edificada. Pero entonces, en ese accionar, ¿verdad?, el Señor Jesús nos ha regalado el poder reunirnos, estar aquí reunidos en su santo nombre. En esto que hemos llamado esta reunión de los santos. El Señor allá en Levítico 19 nos regaló la santidad, ¿verdad? Nos la dio como un hecho. Podemos leer en Levítico 19 cuando el Señor en el verso 1 nos provee ya de gracia. Con Juan Pablo veíamos estos medios de gracia, ¿verdad? Estos medios que el Señor nos ha regalado para poder estar delante suyo, y encontramos la gracia del Señor como un medio. Entonces en Levítico 19 dice 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces el Señor ya nos ha proveído, ¿verdad? Y aquí estamos los santos reunidos en la asamblea que es la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor y estamos reunidos en su nombre, como se ha dicho en el compartimiento de la Santa Cena. De manera tal que, ¿verdad?, reunidos como asamblea, como iglesia, todos hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, por gracia hemos recibido la participación de esta vida santa que el Señor nos ha regalado. La santidad es un regalo de Dios, un medio de gracia del Señor. Dios nos llamó de entre las naciones, el pueblo que andaba en tinieblas, gran luz vio. Y eso fue para que pudiésemos ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, enfrente de nosotros, podernos tener allí como la referencia para el poder estar nosotros todos participando de esa vida. La vida en la iglesia es una vida en comunión que nos ha sido dada, ¿verdad?, para ser constituidos como un pueblo para sí mismo. El Señor nos ha tomado para sí, para constituirnos como su pueblo. Entonces, en los días de Hechos de los Apóstoles encontramos esa preciosa provisión del Señor, que es la iglesia, constituyéndose allí en aquellos momentos, ¿verdad?, cuando los apóstoles están reunidos y se suman a la iglesia,
no solamente unos cuantos, sino se sumaron miles a la comunión de la iglesia. Entonces encontramos esa participación en lo que se llama una asamblea, ¿verdad? Aquellos llamados fueras ahora reunidos en asamblea, esos somos nosotros. Entonces, yo hoy había dicho, voy a hablar sobre la reunión local, pero entonces la hermana se me adelantó y me dijo, mire, esta comunión, ¿verdad? Los que están allá, somos nosotros todos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos todos hijos de Dios, pero nosotros tenemos una particularidad que de pronto pues voy a tratar de desarrollar en el entorno de lo que es el propósito de Dios para con nosotros. El hecho de tener allí a los apóstoles como ejemplo, tipificando lo que habríamos de ser nosotros en este precioso tiempo del Señor, entonces era predicado el Evangelio y las personas eran salvas, ¿verdad? Eran salvas. Se reunían espontáneamente, tenían la comunión espontáneamente. Se esperaba que eso fuera tan espontáneo, que fuese la manifestación del Espíritu Santo. Cuando allí se presenta alguna contradicción de aquellas personas que querían ofrendar una casa, ¿verdad? Y sustraen parte de eso que ellos habían recibido por la venta de la casa, y el Espíritu Santo obra de una manera impresionante cuando ellos caen allí fulminados, muertos, porque no se atuvieron a la dirección del Espíritu Santo y no quisieron poner cosas de ellas. Nosotros, cuando hablamos de la obra del Señor, nosotros humanamente queremos ofrecer cosas al Señor, queremos hacer cosas para la obra del Señor, pero nosotros tenemos una guianza, y esa guianza nos la da el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, somos salvos por la gracia del Señor. Lo que estamos viviendo en una determinada zona, nosotros hemos sido lo que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Que estamos viviendo en una determinada área, y no nos estamos reuniendo juntos, no estamos andando a la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos unas circunstancias por la cual hemos decidido tener un determinado tipo de reunión, que no es la reunión denominacional, ¿verdad? Sino que es esta reunión que nosotros hacemos en conjunto, donde tratamos de permitir, debemos permitir, ¿verdad?, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a nosotros, de una manera que podamos expresar los dones que le ha sido dada a la iglesia. Eso es lo que en resumidas cuentas de pronto quiero manifestarle a nuestros hermanos con esto que hoy el Señor me ha regalado. Nosotros debemos congregarnos, ¿verdad? ¿Cómo debemos congregarnos? Esa es la pregunta. Nosotros tratamos de congregarnos como lo que somos, como personas siguiendo los lineamientos que el Señor nos ha regalado a través de la historia. Entonces, por eso recuerdo lo de Hechos como algo que debemos tener siempre en nuestros corazones, como una guianza que nos ha regalado el Espíritu Santo del Señor, como una enseñanza para nosotros. Entonces, el propósito de Dios, tenemos un propósito que el Señor nos lo ha regalado a través de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios que el Señor nos ha regalado a través de su Hijo? Entonces, decimos que el Señor quiere que nosotros estemos supeditados al accionar de su Hijo. Estar reunidos juntos, no por causa de nuestras necesidades. A veces nosotros, cuando estamos en la oración, decimos, Señor, donde estamos dos o más reunidos en tu santo nombre, tú estás allí y tú obras en nuestras vidas, por nuestras necesidades. Pero resulta que el Señor quiere que nosotros estemos reunidos, donde estamos reunidos dos o más, estemos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese obrar, ese es el propósito del Señor, que todo esté supeditado, ¿verdad? Que nuestras necesidades van a ser satisfechas, supeditados a la voluntad del Hijo. El estar satisfaciendo nuestras necesidades es una consecuencia
de nuestro accionar bajo el andar de la voluntad del Hijo. Entonces, el Señor nuestro Dios tiene un propósito bien definido con respecto a su Hijo. Él tiene una idea definida acerca de su Hijo. El Señor nos dice en Efesios 1:10, el Señor nos llama, ¿verdad?, a recibir una exhortación. Efesios 1:10 prácticamente. Efesios 1:10. Dice en el 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, anterior en el 9 dice que nos da a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, a veces no, bajo muchas circunstancias, nos reunimos a orar y hacemos de nuestras necesidades ¿verdad?, el hecho más importante de nuestra oración. Pero nuestra oración debería estar supeditada a cumplir la voluntad de Dios a través de su Hijo. Cuando estamos reunidos, dos o más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es para hacer la voluntad de nuestro Señor, ¿verdad?, para que Él tenga la preeminencia. Y eso es entonces uno de los el propósito de Dios en cuanto concierne a lo que es el accionar de su Hijo. La obra del Hijo es cumplir el propósito de Dios. Entonces, el propósito de Dios en lo concerniente a su Hijo es que Él sea, ¿verdad?, lo primero en su pueblo, en su iglesia. Dios lo constituyó sobre todas las cosas como cabeza de la iglesia. La obra principal del Señor a través de su Hijo es que se cumpla la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. En Efesios 1:22 podemos encontrar esa voluntad del Padre. Efesios 1:22, 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, como propósito de Dios, es darlo a la iglesia como su cabeza. Entonces el Señor, ¿verdad?, nos muestra una razón para nuestra comunión conjunta. La razón de esa comunión, donde quiera que nos encontremos nosotros aquí en la comunión de la iglesia, o donde nos podamos encontrar en oración, ¿verdad?, es el hecho de que todo sea supeditado al accionar de nuestro Señor Jesucristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros estamos en este momento siendo cada uno de nosotros una edificación del Señor. El Señor individualmente nos trata en el momento en que somos salvos. Nosotros somos colocados por obra de la gracia de Él, entonces somos colocados bajo su protección, ¿verdad? Él nos llama, ¿verdad?, a tener comunión los unos con los otros, pero esa comunión es en su nombre. En Mateo 18:20 dice, 18:20,
Mateo 18:20, sobre el propósito de Dios con nosotros. Entonces, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí soy yo en medio de ellos. En el 19 el Señor nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y la razón de eso, de que cualquier cosa que se haga, que se pidiere, les sea hecho por mi Padre que está en los cielos, es porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la razón por la cual podemos pedirle al Padre de una determinada manera, porque el Señor está con nosotros, está en medio de nosotros, y ese estar hoy en día en medio de nosotros se cumple a través del Espíritu Santo. Es una obra preciosa de la coinonía, de la común unión, que desde Génesis se manifestó, ¿verdad? El amor del Padre y del Hijo se manifestó allá en Génesis a través del Espíritu Santo. Por eso es que en la obra creadora aparecen los tres allí, ¿verdad? La perfecta comunión del Padre con el Hijo fue manifestada a través de su amor, y su amor se manifestó por medio del Espíritu Santo. Entonces, reunidos en su nombre, quiere decir que hay una obra preciosa que se está haciendo allí. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Dos o tres reunidos es una conjunción, una pluralidad de personas para que se pongan de acuerdo, ¿verdad?, en el accionar. Dice que cada cabeza es un mundo, cada loco con su tema, pero cuando nosotros estamos reunidos en la iglesia, ¿verdad?, ya no somos cada loco con su tema, ya no somos cada cabeza un mundo, sino que estamos unidos en una obra preciosa que es la obra de la iglesia. La obra de la iglesia se manifiesta universalmente como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y en la obra local de cada área, ¿verdad?, de cada ciudad, de cada polis. En el griego dice ya, de cada polis, cada ciudad, ¿verdad? Allí se manifiesta la obra del Señor. Nosotros congregados aquí, entonces hay una obra preciosa que el Señor hace. Aquí estamos congregados ¿bajo qué nombre? Bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es parte de lo que podemos decir la identidad de uno, estar congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A mí siempre me llama la atención cuando publican los libros de la comunión de la iglesia, ¿verdad? Dice que ninguno de los nombres que allí se colocan es una identidad para la iglesia, sino que es una manera general de llamar a la obra. Dice la obra de los campos de Colombia, no es el nombre de una iglesia, es la manera como se ve la iglesia obrando, obreros a la mies, ¿verdad? Entonces la iglesia manda a sus obreros al campo. Es así como nos podemos ver, no como reunidos en nombre de algunas grandes personas. Entonces tenemos a Martín Lutero con sus tesis, las 91 tesis allá, ¿verdad? Y él fue un hombre precioso para la iglesia, para nosotros como iglesia. Él manifestó una realidad. Pero nacieron las iglesias nacionales, y entonces las iglesias nacionales asumieron el luteranismo, por ejemplo, en Alemania, exactamente como su nombre oficial, y se apartaron del nombre de nuestro Señor Jesucristo porque antepusieron una gran obra de un gran hombre como primero para su nombre. Otro respetado gran hombre, Juan Wesley, y hablando de las obras de la misericordiosa de nuestro Señor, las obras de la gracia, este señor fue uno de los que más dedicó sus estudios a esas obras, ¿verdad? Y el Señor lo usó muy poderosamente.
Pero nosotros no nos congregamos como se congregan los wesleyanos, como se llaman ellos mismos, ¿verdad? No, eso es apartarse del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Menos Simón, los menonitas, también asumieron el nombre de su líder, que fue un gran hombre. Los que se congregan en torno de los presbiterios, los presbiterianos, entonces ellos asumieron su nombre, ¿verdad? Los que se congregan en torno de una doctrina, ¿verdad? Que aunque sea verdad, una gran verdad como lo es el bautismo en la iglesia, entonces los bautistas se congregan en el entorno de ellos. Tenía yo a mi cuñado, y él ya falleció, y él es bautista. Cuando él iba a mi casa pues a comentar, él recibió primero al Señor, y seguramente él estuvo orando porque nosotros recibiésemos al Señor. Pero él iba a la casa y me comentaba acerca de esas. A mí nunca me llamó la atención congregarme con los bautistas. Llega de pronto el Señor a nuestras vidas como familia, porque no solamente llegó como individualmente, sino que el Señor nos tomó corporativamente a nosotros como familia, a todos, ¿verdad? Y perseveramos por la obra del Señor, por la obra de esta comunión tan preciosa que el Señor nos ha regalado. Nosotros perseveramos. Llegué de manera personal con mi esposa y nos empezamos a ir a la localidad de Teusaquillo, cuando el hermano Gino pues allí estaba haciendo parte de la obra de la iglesia. Hacía pues unas enseñanzas y hacía los cursos ALEP, el curso B que alcanzamos a hacer, ¿verdad? Para nosotros era una dificultad tremenda desplazarnos desde acá hasta allá. Eran hora y media, casi 2 horas, porque era en el transporte urbano. Y andábamos con los niños, pues. Laura tenía 6 años, Dani tenía 12, por ahí más o menos. 10. Entonces, llegó el Señor a nuestras vidas y a nosotros literalmente nos convocó aquí. Fue la enseñanza que el hermano Gino nos pudo transmitir. Mucho a poco lo que nosotros pudimos aprender. Siempre en él era una enseñanza muy profunda, y nosotros lo que pudimos asumir de esa enseñanza fue que esta era la manera preciosa en que el Señor nos quería ver congregados, ¿verdad? Pudimos haber pasado por muchas otras partes, pero no, el Señor nos tomó del catolicismo y nos trajo para acá. Nosotros ya andábamos en un camino, andábamos buscando al Señor. Recuerdo mucho que en una iglesia estaban haciendo unos cursos para prosélitos allí que estaban, y a nosotros literalmente el Señor nos cerró la puerta en la cara. Una señora nos dijo, no, aquí no se recibe más gente, y pum, nos cerró la puerta. Nosotros queríamos participar un poco más de la comunión en la iglesia, ¿verdad? Y ese participar un poco más es lo que el Señor nos ha traído aquí. No nos reunimos en ninguna otra parte, porque el Señor nos abrió las puertas y nos tuvo aquí. Cuando hablaba con mi hermano Jesualdo, ¿verdad? Mi cuñado, él nomás manifestaba siempre la intención, mira, aquí hay una iglesia bautista, por ahí por la 130 y pico hay una iglesia bautista, por acá hay otra, pero no nos llamó nunca la atención ese tema. No nos reunimos entonces nosotros en nombre del bautisterio, los anabaptistas, no nos reunimos en torno, y hacía mención de la santidad precisamente, porque incluso en nombre de la santidad no nos reunimos nosotros. Nosotros nos reunimos en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado para ser salvos. Nosotros somos el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios, ¿verdad?, que se reúne bajo otros diferentes nombres, está dividido. El Señor quiere una iglesia unida. Él dice, cuando todos sean una sola iglesia, yo vendré y estableceré mi reino. Palabra más, palabra menos, ¿verdad? Nosotros necesitamos estar reunidos en su nombre. Solo hay un nombre debajo del cielo por el cual somos salvos, ¿verdad? Yo digo, oiga, nadie murió. María no murió por nosotros en la cruz. Nadie murió por nosotros en la cruz. El Señor pagó el alto precio. Él derramó su sangre ahí en la cruz para que nosotros seamos salvos y seamos redimidos nuestros pecados. Entonces,
es en ese nombre que debemos reunirnos. Si hay personas, si hay pueblo de Dios que se reúne en torno a ese nombre y solo nombre, ellos se estarán unidos con nosotros. Entonces, yo hoy en día, uno pues leyendo, encuentra unas circunstancias terribles. Entonces, por allá en uno de los principados árabes en Dubái, construyeron la casa de Abraham. Entonces, la casa de Abraham ahora es la casa donde se pueden reunir todos en el nombre de Abraham, porque Abraham es un patriarca que une a los judíos, que une a los católicos, que une a los musulmanes, ¿cierto? Entonces, no, la casa de Abraham, las raíces de Abraham. Y pues en ese entorno hay un ecumenismo que no es conveniente. Nosotros consideramos a todos nuestros hermanos, pero nosotros nos reunimos es bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con Él nos identificamos en su muerte. Dice que el Señor quiere que nos identifiquemos con Él en su muerte y en su resurrección, ¿verdad? En su sufrimiento, pero también en el gozo de verlo ascendido a Él ante el trono de gloria y estar Él intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro principal intercesor. Necesitamos que eso quede claro. Oigan, no nos reunimos como los demás, no nos denominamos como los demás, porque nosotros no necesitamos otro nombre, sino que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea reconocido como por todos. Que Él sea la cabeza. Si Él no puede ser la cabeza de su iglesia, ¿cómo va a ser la cabeza del universo? Si nosotros los que creemos en Él no lo reconocemos como uno solo, un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada, ¿por qué? Porque si nosotros no lo reconocemos con nuestra cabeza, Él no va a poder obrar, ¿verdad? En Mateo hay una frase que dice allá: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor dirá: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no reconocieron el señorío de nuestro Señor en sus vidas. El Señor fue constituido como Señor y Dios, fue constituido como Señor y Cristo. ¿Por qué esa necesidad? Dice Dios, lo he constituido como Señor y Dios, como Señor y Cristo, para que nosotros reconozcamos su señorío. Entonces, el propósito de Dios con respecto a su Hijo es que nos reunamos bajo su nombre, Señor Jesús. Esto no es solamente una formalidad, sino que debe ser una realidad, ¿verdad? Como debe ser la realidad de que bajo su autoridad, entonces bajo su autoridad, si negamos su nombre como lo principal en nuestra comunión, entonces estamos apartándonos de la autoridad de Él como Señor y Dios. Si no lo dejamos ser la cabeza de la iglesia, si anteponemos a los hombres delante de la obra del Señor Jesucristo, entonces estamos negando su señorío. Mateo 7, 22, 23. Vamos a leerlo, lo que nos orienta allí, Mateo 7, 22, 23. Mateo 7. Entonces, la cuestión de la autoridad, ¿verdad? Si el Señor se encuentra allí en esta circunstancia donde le dicen a quién debe pagarse el tributo, entonces Él dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y Él les dijo:
Da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces la autoridad de nuestro Señor Jesucristo no se puede borrar, no se puede quitar, ¿verdad? Colocando otra autoridad que no sea la de él. Nosotros debemos colocarnos absoluta y enteramente bajo el nombre de nuestro Señor Jesús. Dejar que Él sea nuestra cabeza, que su autoridad sea conocida y que su voluntad sea hecha, y que Él sea honrado y respetado. Como decía anteriormente, cuando nos colocábamos a orar, teníamos necesidades, no debemos permitir que nuestras necesidades nos aparten de la voluntad del Señor. Si estamos reunidos 2 o más en su santo nombre, es para colocarnos bajo su voluntad, bajo su autoridad. Una poesía del hermano Gino a mí me impactó mucho. Cuando él decía allí, más o menos, recuerdo yo, decía él, que la derrota de nosotros, ¿verdad? La victoria del Señor, que era nuestra derrota, era nuestra victoria en Él, porque Él era el que podía hacer nuestras vidas esa voluntad de llevarnos hacia Él, creciendo hacia Él, ¿verdad? Entonces Él tomaba el timón de nuestros barcos, nos llevaba por nuestra derrota, porque Él nos vencía a nosotros, ¿verdad? Saliendo el victorioso en nuestras vidas, nosotros teníamos victoria en Él. Nosotros, reunidos bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, podemos crecer hacia la voluntad del Padre de hacernos a la estatura del varón perfecto. El Señor Jesús es nuestra piedra de fundamento. Él es nuestra piedra angular y nuestra piedra principal. Él es aquel en que estamos afirmados. Él es aquel por el cual estamos unidos y quien completa todas las cosas. Cuando nosotros nos encontramos como ovejas perdidas allí en el mundo, ¿verdad? Y el Señor nos toma para Él. Él nos lleva a hacer un proceso que se hace, y nosotros tenemos este ejemplo de la cantera, ¿verdad? Donde nosotros hemos sido salvos y empezamos a hacer un proceso de pulimento como una piedra. En los templos antiguos se colocaban piedras de un gran tamaño, no eran piedras pequeñas, piedras que pesaban toneladas, ¿verdad? 20 toneladas, 10 toneladas, eran las piedras principales que colocaban como fundamento de toda construcción. Esas piedras de 10 toneladas, de 20 toneladas, tenían que ser pulidas, se arrancaba el pedazo de la montaña y tenía que empezar un proceso de pulimento. En ese proceso del pulido de esas piedras se hacía mucha cosa allí, había muchos trabajadores, se presentaban muchas circunstancias, pero el hecho es que esas piedras eran pulidas y se colocaban todas a un nivel de perfección que uno dice incluso no puede meter ni un papel por el medio de esas piedras, de lo junticas que están, de lo bien trabajadas que están, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros seamos así, que nosotros seamos las piedras sobre las cuales se va a edificar la iglesia, esas piedras vivas, ¿verdad? No unas piedras muertas. Leía, para este caso, leía de una abadía allá en Londres, y personalmente me causa impresión que en muchas de esas construcciones, grandes construcciones, uno encuentra górgolas, encuentra unos animales todos raros allí, y como si estuvieran así, pues, dispuestos por atacar. Pero en esa abadía, además de todos esos animales raros que colocaban allí, tenían la costumbre de enterrar a las personas en los pisos, en las paredes, en las salas, en todas partes, colocaban a los muertos. Entonces, la sensación que da es que eso era un cementerio, una iglesia muerta. La iglesia de nosotros es una iglesia viva, somos nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros como creyentes partimos para el Señor, somos, ¿verdad?, el cuerpo del Señor. No tenemos garantía de nada. Oiga, vamos a vivir eternamente. No, nosotros tenemos la garantía de que estamos bajo la voluntad de nuestro Señor. Y que si nosotros perseveramos,
en la fe, ¿verdad? Porque otra de las obras de gracia que el Señor nos ha dado es la fe, el creer en Él, el ser salvos por la fe, ¿verdad? Creyendo que Él es el Hijo de Dios y Él es el Hijo del Dios viviente. Esa misma expresión, el Hijo del Dios viviente, se transmite a la iglesia como una iglesia viva, como una iglesia de piedras edificadas, pero piedras vivas para el Señor. Es precioso lo que el Señor nos regala en estas expresiones de Él, ¿verdad? Que son expresiones de verdad. El Señor es aquel sobre quien estamos edificados. En Mateo 16, se nos dice, Mateo 16, nos colocamos allí. Cuando el Señor inquiere a Pedro acerca de quién es Él, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, por la revelación que recibe Simón Pedro, dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo que había sido constituido como Señor y Dios, como Señor y Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue la revelación que le dio el Señor? Entonces aquí dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la anterior expresión de Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí mire que hay un propósito eterno del Señor. ¿Verdad? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. La iglesia va a permanecer a través de la eternidad. Entonces encontramos esta revelación, estas situaciones que ojalá para nosotros también sean revelación, ¿verdad? Que debemos retener firme la fe, la esperanza de que nosotros vamos a estar, porque el Señor está con nosotros y Él ha dicho que ninguno de los que le han sido dados, Él va a perder. No por nuestras fuerzas, nosotros no tenemos fuerza, somos edificados en debilidad delante del Señor, ¿verdad? Debemos mantener esta revelación, ¿sí? De retener firme la cabeza y permitir que Él sea sobre todas las cosas. Necesitamos esa revelación así como la tuvo Pedro allá en esos primeros tiempos de la iglesia. Señor Jesús, te pido, Señor, que tú hagas, Señor, de esta revelación de Pedro una revelación para mi vida, Señor. Cuando uno se para acá, y siempre lo estoy diciendo, el primero que está siendo enseñado es uno mismo. ¿Por qué quise traer esta enseñanza hoy el día aquí? Para aclarar de pronto por algunos hermanos, siempre esta enseñanza que ya se han dado, y literalmente pienso a veces que yo personalmente, lo que hago es pasar algo que está en limpio a un borrador, ¿verdad? Porque ya están allá en edificación, el libro del hermano Gino, allá están expresadas muchas de estas cosas. Edificando a la iglesia hacia la madurez, también nos habla de todo esto que estamos diciendo acá, ¿verdad? Entonces, hermanos, si quieren profundizar más en esto, allá están todos estos libros que ya han sido dados por hermanos muy sabios, muy conocedores de la palabra, ¿verdad? Y que a veces los conceptos son tantos que pues transmitirlos en un espacio de tiempo muy pequeño, pues le quedan a uno bastante cosas por decir. Necesitamos que esa revelación que le abrió los ojos allá a Pedro sea una revelación para nosotros en este tiempo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es Pedro, tú eres Pedro. Es esta manifestación donde él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros tenemos la esperanza de un Dios que está vivo. No es un Dios que quedó allá crucificado, no es un Dios que quedó ahí enterrado. Él venció a la muerte
y está sentado a la diestra del trono de gloria. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación la necesitamos en nuestras vidas para poder ser edificados como roca viva en la iglesia, colocándolo a Él como nuestra cabeza. Eso nos debe permitir a nosotros tener la resolución, la necesaria decisión, ¿verdad?, de avanzar, de permitir que nuestro corazón sea permeado por la vida de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio. Si vivimos en la carne, no estamos permitiendo al Señor hacer su obra, la obra que le fue manifestada, ¿verdad?, la obra de Dios. La única forma de mantenernos firmes es respetar el propósito de Dios respecto a su Hijo, de reunir todas las cosas en torno de Él y bajo su autoridad, bajo su mandato. El Señor también tiene un propósito que le ha sido dado a su pueblo, y ese propósito es el constituirnos como la iglesia de Dios. La iglesia de Dios no tiene otro nombre, no tiene nombre diferente sino al de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como pueblo de Dios estamos haciendo una obra preciosa, que es el hecho de una vez recibida la salvación, una vez haber sido salvos, poder reconocer a nuestro Señor como la cabeza, la autoridad. Ese propósito es un propósito corporativo, ser el cuerpo de nuestro Señor Jesús, de la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8 nos dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. En Efesios 3:10 hay una... Efesios 3:10. ¿Sobre qué es la iglesia? ¿Sobre qué es la iglesia para nuestro Señor, para nuestro Dios? ¿Qué es la iglesia? Dice que la iglesia es un medio que el Señor ha dado para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Dice en el 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, el propósito de el Señor a través de su pueblo, porque Él se dio un pueblo, ¿verdad?, para sí mismo, es este que está expresado acá como un propósito eterno, ¿verdad?, que manifestar para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Luego, la iglesia no es algo pasajero. La iglesia va a permanecer a través del tiempo, porque aquí lo dice el Señor. Es un propósito eterno de Él. Ese es el propósito de nosotros como su pueblo. Dar a conocer, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados
y potestades en los lugares celestiales. Y esto es un propósito eterno que hizo Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando Él está a la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Está cumpliendo un propósito en Él mismo, pero también está cumpliendo un propósito en el pueblo que Dios le dio a Él para que Él fuese la cabeza. Entonces somos llamados para ser el cuerpo de Cristo. El propósito de Dios es que seamos un cuerpo para la única cabeza que es Cristo. Sabemos que todos somos salvos individualmente. Entonces, tú no puedes ser salvo por mí, yo no puedo ser salvo por ti. En Corintios, en Primera de Corintios 15, hay una costumbre que era manifiesta allí en esos momentos, que es reprendida por el apóstol Pablo. Era la costumbre, dice allí en esa carta, la costumbre que era manifiesta entre ellos de bautizarse por los muertos. Entonces, en ese capítulo todo no lo voy a leer porque es muy largo, ¿verdad? Aparece esa costumbre de que había personas que se bautizaban por los muertos, pero ese bautizarse por los muertos era que los muertos no habían recibido la salvación. Entonces, como el muerto no había recibido la salvación y había un hermano que sí había recibido la salvación, entonces ese hermano decidía bautizarse por ese que había fallecido sin recibir la salvación. Entonces, haciendo esto, creían ellos que el hermano que se había muerto sin ser salvo recibía la salvación en ese momento que se ocurría este bautismo. Esto fue reprendido por el apóstol, ¿verdad? Y eso lo lleva a decir incluso, oiga, yo solamente he bautizado a algunas personas acá, porque eso de bautizarse por los muertos no era solamente una costumbre que tenían ellos. Entonces, se bautizaban vivos por los muertos. Si una persona ya estaba muerta y no había sido bautizada, una persona viva era bautizada por ella, ¿verdad? Eso se llamaba la regeneración bautismal, que es un error que era ya, en ese momento ya era un error muy antiguo. En Hechos 16:31 es manifiesto el hecho que la persona es salva. Hechos 16:31. Hechos 16:31. ¿Cuándo recibimos la salvación? Cuando recibimos directamente del Señor el hecho de reconocerlo a Él como Señor y Dios. Hechos 16:21. 16:31, perdón. Entonces, dice en el 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con esta salvación, ¿verdad? Se nos promete que nuestra casa también va a ser salva, pero esa salvación de nuestra casa va a ocurrir cuando mi hijo, mi hija, ¿verdad? Mi esposa reciban también ellos al Señor Jesucristo y lo reconozcan como su Señor, como Señor Cristo, Jesucristo. Entonces ahí será salva mi casa y yo, ¿verdad? Eso me llevó en un tiempo a decir, oiga, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo. ¿Cómo puedo ser yo que mi casa, esa construcción física, le sirva al Señor? Pues una es haciéndola hospitalaria. Yo puedo recibir a los hermanos. La casa no va a recibir a nadie, pero yo sí puedo recibir a mis hermanos, ¿verdad?
Esa casa, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo seremos salvos. Tiene que haber una acción, ¿verdad?, de por medio. Si no hay testimonio de mi parte, ¿cómo va a ser que los que están en la casa puedan recibir testimonio de parte del Señor? Si yo soy un borracho, si yo soy un ladrón y he creído en el Señor, tengo que dar testimonio de que el Señor llegó a mi vida, de que el Señor está presente, está obrando, está haciendo una revolución en mi vida, está cambiando mi vida, mi accionar. Como yo no tomaba, como yo no bebía, como yo no robaba, como yo no, ¿verdad? Oiga, pero ¿cuál es el testimonio que puede dar entonces una persona? Pues ese es el testimonio que buenamente puedo dar, de estar aquí perseverando, de estar creyendo, de hacer que esas obras de gracia del Señor sean manifiestas en mi vida. El amor del Señor, el obrar misericordioso, el obrar piadoso. Esas obras tienen que ser cada vez más manifiestas y son las obras que a mí me llevan a manifestar, ¿verdad?, que he recibido un nuevo corazón del Padre. Ese corazón duro quedó atrás y el corazón del Padre es lo que yo puedo manifestar como testimonio de mi vida, porque yo soy duro de corazón. Así es. Cuando yo digo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, es porque conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?, todo lo que me ocurre para bien. Nosotros hemos recibido un llamamiento y ese llamamiento es para ser el cuerpo de Cristo. Entonces, si estoy trasnochado, porque estuve trabajando fuerte, porque he estado cuidando al niño, por esto y aquello, ¿verdad?, y hoy tengo la reunión, ¿qué hago? Pues me quedo dormido allá en la casa porque pasé la noche terrible, porque pasé una circunstancia bien difícil, pero nosotros necesitamos de esta comunión para manifestar la obra del Señor en nuestras vidas. El estar aquí constantemente reunidos, ese es el cuerpo corporativo del Señor, la cabeza que se nutre de todo lo que se hace aquí en medio de la reunión. Cada hermano que hace un aporte está construyendo la iglesia del Señor, está obrando según la voluntad del Señor. Por eso les pido, porque constantemente el Señor nos está regalando dones. Yo a veces me miro al espejo y no me veo lo viejo que soy. A veces no me veo lo viejo que soy, ¿cierto? Pero ya soy viejo, ya soy una persona adulta, ya estoy en la tercera edad de la vida. Oiga, ¿a qué momentos llegué yo aquí? Pues el espejo en el que yo me veo a veces no me hace ver eso. Y a veces me siento con fuerzas y entonces obro consecuentemente. Pero el Señor está haciendo una obra preciosa en medio de mi vida. Es el de traerme aquí a la comunión para recibir de hermanos jóvenes que están empezando en la vida unas enseñanzas preciosas que son las que obran misericordiosamente. Porque el hermano no me coge a mí a trompada, no me dice, venga por acá hermano, lo encuentro. No, el hermano misericordiosamente, preciosamente me habla a mi corazón y me dice, mira, el Señor te está llamando, el Señor te está edificando, el Señor a través de la palabra que le regaló al Señor, me está guiando a mí por la vida. Ya ha vivido, una vida ya vivida, no es una vida que está empezando a ser vivida, que ya está apenas un joven adulto empezando a vivir su vida pues, con su familia, no, ya es la vida que uno ha vivido. Uno pudiera pensar, oiga, a estas alturas de la vida tengo que aprender cosas nuevas porque el Señor me está edificando, porque esa es la obra de Él a través de los diferentes hermanos. Cada vez que escucho una alabanza preciosa, que el Señor me lleva a identificarme con ella, a decir, oiga, yo quisiera haber compuesto esa canción para dedicársela al Señor. Eso es una obra preciosa que el Señor nos regala a través de los hermanos, que son hermanos jóvenes,
que tienen los días por delante para poder crecer, para poder ser edificados, ¿verdad? Eso es lo precioso que el Señor nos regala cuando podemos estar aquí en la comunión. Entonces, cuando hemos sido salvos, decimos que creemos en el Señor Jesucristo, y en ese momento el Señor está obrando poderosamente y dice: serás salvo tú y tu casa. En este caso, mis hijos son hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero tengo familia. A veces me quedo asombrado de ver, oiga, fulano ya es cristiano. Allá también, mira, allá hay otro cristiano. Me quedo asombrado también cuando, ya habiendo sido cristiano, me dicen: no, pero mira, es que ella, que era cristiana, ahora está judaizando. Ya, oiga, ya pasamos de ese hecho. Yo decía, no, pero allá en Santa Marta, ¿quién va a poder estar hablando? Pero sí había personas que estaban hablando allá. Y uno constantemente está hablando por su familia, que reciban al Señor, ¿verdad? Y cualquier momento es bueno para hablar, cualquier momento es bueno para expresar, y con el testimonio de cada uno de nosotros poder decir: mire, aquí está el Señor Jesucristo hablando a nuestras vidas. ¿Sabes? Nosotros que hemos sido salvos, ¿verdad?, debemos manifestar que aún en las dificultades, en las situaciones adversas de nuestras vidas, ¿verdad?, todo lo que nos ocurre para bien, y lo recibimos con gozo del Señor. Lo pudimos manifestar cuando falleció Oti y fuimos a Santa Marta, y me decían: no, pero están fortalecidos, tus hijos están fortalecidos. Sí, estamos fortalecidos porque Cristo está en nuestra vida. Porque Él, pues, no, y Oti nos regaló un momento indescriptible, pues, cuando ella fallece, ella sonríe tan preciosamente. Definitivamente esto fue un regalo de un amor. Seguramente, conociendo mi corazón, quién sabe qué va a hacer esta hora, pero ella me regala preciosamente, me regala una sonrisa, pues, estando yo solo ahí con ella. Es un momento precioso para la vida de uno como cristiano. Oiga, ella se sonrió delante de Jesús, entregó su cuerpo. Entonces son cosas, ¿verdad? Son cosas que se hacen de manera corporativa. No soy yo solo andando por la vida. Digo gracias a mi hijo que me dice: oiga, papi, mira esto, tienes que hacer esto mejor. Mi hija también me llama la atención. No, pues, es que cuando le preparo la comida, entonces me dice: papi, mira, ay, que gracias, Señor, por lo que tú haces. Claro, pero es que ellos me dan motivos para yo hacerlo. Consagrados, ¿verdad?, dedicados, perseverando. Claro, motivo por eso. Entonces, a veces el Señor me dice: oye, pero tienes que hacer las cosas mejor, en todo momento, en todas circunstancias, ¿sí? Con el trabajo también me dice el Señor lo mismo. Esta mañana me estaba regalando eso, Señor. Tengo que ser más proactivo, tengo que ser más diligente en mi trabajo. Porque ayer estaba botando una cantidad de papeles y encontré una cantidad de cosas. Oiga, pero ¿por qué tengo todo esto aquí? No, pues tienes que hacer mejor las cosas, ¿verdad? Es la verdad. Es el Señor obrando en nuestra vida. Yo no vivo solo, y aquí en la iglesia no vivo solo, a Dios gracias, ¿verdad? Están ustedes que son los que le dicen a uno. Hablaba con mi hermana Ina, y mi hermana Ina me decía: cuando la localidad de Suba estaba Juan Grande, y estaba César Devia, y estaban los Bernal, y estaban todas aquellas personas, y de pronto quedó solamente la hermanita Ina viviendo aquí en la localidad, y la localidad se dispersó, ¿verdad? Y a mí me dio tristeza que eso hubiese ocurrido así, pero el Señor la mantuvo a ella y a la hermana Gladys Pestacón, ¿verdad?, aquí en la localidad. Ellas han perseverado, estuvieron reunidas en Teusaquillo. Cuando llegó un hermano muy precioso que fue para nosotros, después tuvo una cantidad de dificultades, pero el hermano Hernando hizo un proceso con nosotros allí, Hernando Chamorro. Pues él tuvo sus dificultades porque no supo perseverar en lo que era la obra preciosa que el Señor le había dado a él. Él cogía el Evangelio de las Gracias y era precioso ver cómo lo manifestaba, ¿verdad? Entonces, bueno, el hermano
estando con nosotros, él hizo una predicación del Evangelio de la Gracia. Y esa predicación del Evangelio de la Gracia llegó en un momento precioso. Él venía y se reunía con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Él venía y se reunía con nosotros acá los lunes. A veces cambiábamos la reunión para los martes, para los miércoles. Él venía y se reunía con nosotros acá con el hermano Massimino Ari. Y ellos hacen una obra preciosa en medio de nosotros. Es el accionar de un cuerpo que se mueve. Después el hermano tuvo unas situaciones allí, bueno, eso fue un hecho posterior. Pero en ese momento, si el hermano se hubiera quedado en ese accionar de él, ¿verdad? Llevando el evangelio ese el evangelio ese que abría puertas, que abría los corazones para que el Señor pudiera entrar, el hermano hubiese podido crecer mucho en medio de nosotros. Pero él era tenía una circunstancia, que él era muy activista. Y de pronto se dejó ganar por su activismo, por hacer cosas. Él quería hacer cosas, quería ir de aquí para allá y allá para acá. Entonces, él se dejó ganar de eso. Si nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, en lo que el Señor nos tiene reservado para nosotros, bajo la autoridad del Señor, supeditándonos a esa autoridad, haciéndonos responsables de nuestro accionar, pero también supeditándonos a la autoridad del Señor, que Él tiene sabiduría y tiene conocimiento de las cosas que son para nosotros. Nosotros no debemos hacernos partícipes de cosas para las que no estamos llamados. El Señor nos guarde en eso. El Señor nos libere de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo, y pasemos a estar viviendo centrados en Cristo. El cuerpo es de Cristo. Nosotros estamos aquí para cumplir la voluntad de Cristo. Entonces, actuemos así, de esa manera. El Señor necesita de todos y cada uno de nosotros. Yo el otro día le comentaba a nuestro hermano, un hermano precioso, entonces le decía a mi hermano, no te dejes de pronto ganar de algún sentimiento que a ti te ocupe. No, tú pon las cosas delante del Señor y el Señor te va a guiar y te va a permitir participar de las cosas de la iglesia. Y el Señor te va a preparar y te va a abrir los espacios para que tú te puedas manifestar. Lo que no puede hacer uno es quedarse uno apartado, de pronto negándose a las cosas del Señor, porque uno de pronto piense o crea o tenga en su corazón alguna limitación de su personalidad, de su manera de ser o de lo que él entienda que él puede hacer o no puede hacer. Se dispone para ser parte de un cuerpo que es la iglesia. Y ese cuerpo es corporativo. Entonces, nacido nosotros para el Señor, ¿verdad? Nos disponemos para su obra. Entonces, estamos en eso, dándole gracias por eso al Señor. No somos nosotros solos, nosotros somos la iglesia del Señor. Una iglesia que nos afirmamos sobre la unidad del cuerpo de Cristo, que nos congregamos, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo que somos, pero no nos congregamos bajo ningún nombre especial. ¿Por qué? Porque el nombre de nosotros es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia cuya cabeza es nuestro Señor Jesús. Estamos afirmados en la realidad de una unidad, que es la unidad del cuerpo, y ese cuerpo es de Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos la unidad del Espíritu Santo implantada dentro de nosotros. Ese es el chip que nosotros debemos implantar. Tenemos la unidad del Espíritu, que debe ser guardada sobre todas las cosas en la autoridad que el Señor Jesucristo tiene, ¿verdad? Nosotros podemos reunirnos. Una vez fuimos a Santa Marta y quisimos reunirnos allá con una denominación que había allá. Cuando nosotros hemos llegado allí, empezaron a orar. Señor, guárdanos de los lobos. Señor, guárdanos de las personas, de los extranjeros. Señor, y no volvimos porque íbamos a pasar las vacaciones, solamente íbamos a ir unos días, pero queríamos estar en comunión con los hermanos.
También conocer un poco cómo se reunía, porque nunca estuvimos en ninguna denominación. Pero a partir de esas oraciones, entonces nosotros dijimos, no, nosotros no vamos por allá. Entonces, no. O sea, los lobos feroces, todos los que se disfrazan, los falsos maestros, tal, nosotros solamente íbamos a reunirnos pues para compartirla allí, ¿verdad? Con la unidad del Espíritu Santo nosotros podemos recibir a los hermanos que nos visitan. Aquí vienen hermanos que vienen por la reunión nomás, y los recibimos con agrado, los recibimos con el corazón abierto. En ese espíritu nos coloca el Señor con nuestros hermanos. Vamos a recibir a todos los hermanos, pero la doctrina es una sola. Nosotros tenemos el bautismo, tenemos una sola fe, tenemos un solo Señor y un solo Dios. Tenemos lo que el Señor nos ha regalado, como lo que me reconocía mi hermano Jesualdo. Oiga, decía, ustedes tienen sana doctrina. Fue con nosotros al campamento, allá estuvo en el campamento, allá nadie lo dijo, Señor, guárdalo de los falsos maestros, ¿verdad? Nada, sino que lo recibimos con un corazón dispuesto, ¿verdad? Para que él pudiera ver qué era lo que había en la iglesia. Él tenía la inquietud, estaba él en su comunión con los bautistas y quería conocer, y conoció y manifestó lo que el Señor le puso en su corazón. Tiene sana doctrina. Son una iglesia que no es una secta, no son sectarios, no son que se apartaron allá como los santos del séptimo día, ¿verdad? Y ahora creen en otras cosas, ¿no? Nosotros no somos una secta, nosotros estamos centrados en la doctrina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Dios. Estamos aquí congregados en torno a su santo nombre. Eso consideré que era necesario que se dijera, ¿verdad? ¿Por qué nosotros estamos reunidos así? Porque nosotros nos reunimos en el sol, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos recibir a los hermanos, lo podemos recibir. Nos congregamos como el cuerpo de Cristo, basados en la unidad del cuerpo de Cristo. No nos basamos en otra cosa, sino que nosotros nos basamos en la unidad del cuerpo de Cristo. Solo hay un cuerpo. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice en Corintios, ¿no? Es uno y tiene muchos miembros. Nosotros somos los muchos miembros, siendo uno solo en la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso para que quede en nuestros corazones. Se van a presentar las circunstancias donde en algún momento, en ese ejemplo, testimonio de lo que era el andar en la cantera, ¿verdad? Allí se va a presentar mucho ruido y se van a presentar circunstancias. En algún momento puede que alguien pueda pasar por un momento de dificultad, que de pronto el hermano no me miró de la manera que hubiera querido, de pronto me expresó unas palabras o me dijo algo y yo lo entendí de una manera o de otra. Ese es el andar en la cantera, siendo edificados. ¿Sí? Vamos a tener dificultades, las vamos a tener. Vamos a pasar por un momento en que de pronto dudemos, pensemos, oiga, ¿qué pasó? Pero entonces ese momento debemos colocarlo delante del Señor. Por eso tenemos pues esa obra de amor, de misericordia, ¿verdad? En el que el Señor obra en medio de nosotros. Podemos hablar con el hermano, podemos acudir a otro hermano que sea más sabio, más entendido. Yo le doy gracias por cada uno de ustedes porque el Señor me ha proveído palabra, me ha proveído consejo, me ha guardado de mí con mis hijos, el Señor me ha guardado de mí. Oiga, es que yo creo, yo pienso, no, mira papi, esto está haciendo así, tú no estás viendo de pronto la cosa de manera correcta, ¿verdad? Cuando he hablado con mis hermanos, siempre he encontrado un consejo, una ayuda, una bendición. Esas bendiciones es lo que uno trata de poder transmitir para poder ser edificados juntos. Nosotros nos reunimos para expresar a Cristo. ¿Qué es expresar a Cristo? Pues tratar de expresar su amor, su paciencia, su benignidad, su misericordia, como pedía en el Salmo, oiga, la piedad del Señor. También seamos piadosos nosotros, ¿verdad? Nosotros como piedras vivas
somos parte del cuerpo, nosotros somos la edificación que el Señor quiere hacer. Necesitamos del compromiso. El compromiso es la responsabilidad para conmigo mismo. Necesitamos comprometernos, ¿verdad? Y eso, tengo una responsabilidad conmigo mismo de crecer, y el medio de crecer es el medio de la comunión de los hermanos. Luego eso lo asumo como un compromiso. Oiga, necesito crecer, quiero también poder expresar lo que el Señor me regala, y lo podemos hacer. Ayer la comunión de las hermanas fue un testimonio muy precioso para nosotros, ¿verdad? Se reunieron, hicieron un picnic, pudieron compartir en un parque, tuvieron esa edificación, se hicieron un poco más, se conocieron un poco más, ¿verdad? Se acercaron un poco más, como el Señor así en la cantera quiere que nos conozcamos, que nos tratemos, quiere que vivamos, ¿verdad? Piedras vivas edificadas para el cuerpo de Cristo. Una bendición preciosa. Esas cosas hay que hacerlas. Tenemos una invitación para asistir a una película, pero bueno, esa es una cosa que el Señor pondrá en su momento, ¿verdad? Para también, pues, nosotros los hermanos también tenemos que aprender de este convivir que tuvieron las hermanas, ¿verdad? En algún momento también lo hicimos, y bueno, hoy somos pocos, pero también podemos tener un convivir de esa manera. Nos conocemos, nos tratamos, conocemos el carácter del otro, conocemos las necesidades del otro, conocemos cuáles son sus aspiraciones también, para poder también estar en oración, fortaleciéndonos en la oración, dándole gracias al Señor por el hermano, por su vida, por su obra, para que el Señor sea guardándole en el trabajo, porque conocimos un poquito más, porque hay alguna dificultad allá que no conocíamos, ¿verdad? Esas cosas son la obra preciosa del Señor como cuerpo, comunidad corporativa que somos con Él. Él es nuestra cabeza, otra vez, Él es nuestra cabeza. ¿Cuál es la obra del Señor? Allá en Juan decíamos, el Señor, Dios tiene una obra. Eso lo vuelve como un propósito del Señor en nuestro Señor Jesucristo, de estar reunidos todos en y bajo la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da también, entonces, ya como manera de corroborar, nosotros tenemos un propósito, que es el de transmitir, ¿verdad?, la voluntad del Señor, dándolo a conocer, la sabiduría que recibe la iglesia, dándosela a conocer a los principados y potestades, para que el Señor pueda cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito? Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Proclamamos, queremos su segunda venida. Esa segunda venida se va a cumplir cuando el cuerpo esté unido y pueda ser uno solo para la cabeza. Entonces nosotros podemos estar en comunión con todo el entorno cristiano que está acá, ¿verdad? En lugar de su presencia, en las asambleas de Dios. Ahí está el Señor, ¿verdad? Porque ellos han recibido al Señor y son salvos. Pero nosotros no podemos reunirnos, ¿verdad?, si no estamos solamente bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir ahora ya a la casa de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham es nuestro patriarca, el padre de la fe. A él le fueron prometidos una nación que no se podía contar, ¿cierto? Pero nosotros no podemos ahora decir, oiga, vamos a ir allá a la casa de Abraham, y allí podemos estar con los judíos, porque ellos también creen en Abraham, podemos estar con los musulmanes, podemos estar con los católicos. Nosotros somos el pueblo de Dios, y por mandato del Señor nosotros vamos a estar reunidos bajo su santo nombre. Eso es lo que nosotros podemos decir. Cuando el Señor nos ha salvado de nosotros mismos primeramente, el Señor nos llamó de tinieblas a la luz, y somos el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros seguiremos, ya no somos extranjeros, ya tenemos la ciudadanía de la ciudadanía celestial, ya somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿verdad?, considerando al Señor Jesucristo como la piedra angular, nosotros procuremos ser una habitación para nuestro Señor. Él pueda morar, ¿verdad?, pueda estar
en nuestras vidas. En Efesios 6, vamos a leer por último Efesios 6. El Señor nos llama a tener una posición, y basados en esa posición, el Señor nos llama a que resistamos los embates de la vida, los embates del enemigo. Tenemos un enemigo, ¿verdad? Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ¿verdad? Resistir y estar firme. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice en el 18, para terminar: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando decía que ya en Génesis estaba la comunión del Padre, el Hijo, y esa comunión del Padre y el Hijo se expresaba a través del amor, y el amor era expresado a través del Espíritu Santo. La obra preciosa del Espíritu Santo en medio de nosotros, la iglesia, es mantenernos en esa comunión que el Señor nos ha regalado, manifestando los dones, manifestando la obra del Señor, el amor del Señor en medio de nosotros. Demos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él tiene propósitos, y en la iglesia, esta pequeña localidad, el propósito del Señor es que mantengamos nuestra comunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo su cabeza, bajo Él como cabeza, ¿verdad? Nosotros como cuerpo podamos mantenernos unidos y en comunión. Entonces, damos gracias al Señor por ello. Señor Jesús, coloco esto que tú me has dado, Señor, para traerlo aquí a la comunión de la iglesia. Esta expresión tuya, Señor, de por qué somos la iglesia de la localidad, por qué nos reunimos así, por qué tenemos en nuestro corazón el poder de estar, Señor, delante de tu presencia, haciendo tu voluntad, no la nuestra, Señor. No obramos como obran los demás. Nos reunimos así porque estamos dando cumplimiento a tu voluntad de que tú seas la cabeza sobre la iglesia y que tu nombre sea puesto sobre ella, Señor. Amén.